Buenas noches, mi nombre es María Dolores Catalina Bravo Aco y voy a estar acompañándolos en este módulo correspondiente a la materia de derechos humanos. Para este primer tema estaremos viendo la delimitación conceptual y justificación de los derechos humanos. Estaremos abordando temas como denominaciones que se emplean como sinónimo de derechos humanos y las diferentes fundamentaciones, como es la jus naturalista, la fundamentación historicista y la fundamentación ética. Será un gusto trabajar con ustedes en este módulo. Bueno, antes de comenzar a entrar en el tema de derechos humanos, es importante profundizar un poco más acerca del tema, ¿verdad? Y analizar los derechos humanos desde las dos perspectivas que existen desde hace muchos siglos, ¿verdad? La primera sostiene que los derechos humanos son los que el Estado otorga en su orden jurídico, que esto se refiere al derecho positivo. La segunda manifiesta que el Estado solo los reconoce y los garantiza en alguna medida, y ya esto se le llama derecho natural. En el orden jurídico, el positivismo nos dice que el Estado otorga la calidad de persona al ser humano, es decir, a la persona en una categoría jurídica, ¿verdad?, que se puede conceder o no, o de la cual se puede excluir. Aquí, a manera de ejemplo, podemos precisar lo que sucede, ¿verdad?, con la controversia que está causando el matrimonio entre personas del mismo género, o incluso el tema que está en la actualidad, que es la adopción de personas pues de matrimonios del mismo sexo. Entonces ahí el Estado puede conceder ese derecho o no, dependiendo del contexto en el que se esté dando el caso, ¿verdad? En cambio, en el derecho natural, el ser humano, por el hecho de existir, es persona y posee derechos y obligaciones, ¿verdad? En este caso, el Estado no puede desconocer esta situación. Aquí lo que nos están tratando de decir, ¿verdad?, es que en el derecho natural, el Estado, ¿verdad?, tiene que reconocer esos derechos que tiene la persona y garantizar que se cumplan, ¿verdad? Y ya esto se le llama derechos humanos. Y en este término de derechos humanos, y en las lecturas que van ustedes a leer, ¿verdad?, se encuentra un documento del doctor Jorge Carpizo. Él comenta, y yo coincido con él, ¿verdad?, en que la base de los derechos humanos está en la dignidad de la persona y que nadie legítimamente puede impedir que otros gocen de esos derechos, ¿sí? El hombre solo puede realizarse dentro de una comunidad social y esta comunidad no tiene otro fin que servir a la persona. Entonces, con esto estamos viendo que aquí el Estado tiene que garantizar que el individuo se pueda desarrollar, se pueda realizar, que pueda crecer con dignidad, ¿verdad?, para que garantice su porvenir o su bienestar, que es fundamentalmente de lo que se encargan los derechos humanos. Cuando nosotros estamos hablando de dignidad humana, estamos hablando, y en el derecho natural, ¿verdad?, está enfocado más al humanismo clásico, ¿verdad?, y en este caso también está enfocado más a aspectos espirituales y divinos. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Y retomo lo que nos dice Santo Tomás de Aquino acerca de la ley natural del hombre,
En este caso nos dice que el hombre es bueno por naturaleza, ¿verdad? Y que esa bondad que tiene el hombre lo hace que que su vida cotidiana se desempeñe con equidad y justicia, ¿verdad? Que es fundamentalmente como todos los seres humanos deberíamos de convivir en esta sociedad, ¿verdad? Para poder tener un crecimiento armónico y una convivencia armónica. Bueno, visto estos puntos de vista, ¿verdad? Y enfocándonos más a lo que es la dignidad de las personas, bueno, aquí nos encontramos con que hay diferentes autores, ¿verdad? Y existen diferentes denominaciones que se han utilizado para los derechos humanos. Se utilizan términos tales como derechos del hombre, garantías individuales o sociales, derechos naturales, derechos innatos, derechos esenciales, libertades públicas, derechos de la persona humana, derechos públicos subjetivos, y en la última corriente predomina los derechos fundamentales. Como en varias ocasiones lo hemos mencionado, igual aquí mencionamos garantías individuales, garantías constitucionales. Nosotros nos enfocaremos por el término garantía, ¿verdad? Y vamos a utilizar el término garantía porque posteriormente nos dedicaremos a ver en otro tema las garantías que están incluidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de garantías, estaremos viendo que una garantía consiste en proteger, salvaguardar, asegurar y respaldar, ¿verdad? En este caso estamos viendo que se asegure, se proteja, se respalde todos los derechos a los que tiene derecho todo ser humano. Aquí me gustaría profundizar un poquito más en esta parte, ¿verdad? Porque, pues como lo vimos en el derecho natural, el Estado tiene que garantizar que se le dé esa seguridad que tiene el ser humano para que pueda desempeñarse dentro de la sociedad. Es fundamental, y les vuelvo a comentar, de acuerdo a lo que vimos de la ley natural, lo que les comentaba de la ley natural del hombre, estamos aquí para crecer, para aprender, para convivir de manera armónica, ¿verdad? Para conocer la verdad, para, en términos generales, para crecer como personas, y el Estado nos tiene que garantizar pues que gocemos de todos los derechos a los que de los que la Constitución nos marca para poder alcanzar nuestro crecimiento personal. Debido a esto y de acuerdo a lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Entonces existen diferentes fundamentaciones. Yo les he hablado de lo que marca la ley natural, ¿verdad? Que es una fundamentación, como les decía, de orden más espiritual, más divino, más humanista. Entonces, vamos a ver cuáles son las diferentes fundamentaciones que tienen los derechos humanos y sobre las cuales se ha utilizado para este tema de los derechos humanos.
Tenemos la fundamentación historicista, ¿verdad? ¿Qué nos dice la fundamentación historicista? Que está basada, que los derechos humanos están basados, ¿verdad?, en las necesidades sociales y en las posibilidades de satisfacerlas. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros nos recordamos sucesos históricos que ha tenido la humanidad, ¿verdad? Y si nos vamos a la época del absolutismo, en donde recordamos hubo grandes atentados contra la dignidad de las personas, ¿verdad? Si recordamos la época de la esclavitud, venta de esclavos y situaciones de este tipo, ¿verdad? A través de la historia y posteriormente en los documentos, cuando veamos la evolución histórica de los derechos humanos, pues vamos a ver más a fondo este tema de cómo se han ido ganando batallas, ¿verdad?, a través del tiempo, para que de manera documentada estos derechos se vayan ampliando en su catálogo, como lo menciona aquí, ¿verdad? Y pues aquí, como también nos lo señala, han ido variando de acuerdo a las propias necesidades del hombre. Un ejemplo de esto, podemos decir que los primeros derechos fueron los de la vida, la libertad y los derechos políticos. Una vez que ya adquirimos estos derechos, ¿verdad?, surgen otros: el derecho a la vivienda, a la salud, a la seguridad social. Al cambiar las circunstancias sociales como lo estamos viviendo en la actualidad, ¿verdad?, surgen otro tipo de derechos: el derecho a la colectividad, el derecho a la paz, a vivir en ambientes sanos, a la autodeterminación de los pueblos, ¿verdad? Y así van surgiendo, y por eso se dice que los derechos humanos tienen una fundamentación historicista, porque detrás de que se adquieren nuevos derechos, hay una historia precedente que es la que da pauta a que se vayan adquiriendo más derechos. Dentro de la fundamentación ética, hay muchos seguidores que consideran que los derechos humanos son derechos morales, ¿verdad? Y en este sentido es bien importante recalcar que aquí incluso podríamos hablar de aspectos del ser humano, quien a diferencia de otros seres, pues nos distinguimos, ¿verdad? O una característica que nos hace diferentes, pues es la capacidad de razonar, la capacidad de decidir, ¿verdad? Y esto pues hace que nosotros tengamos la libertad de elegir cada una de nuestras acciones, ¿verdad? Pero aquí es importante, cuando estamos hablando de ética, también está constituida por las normas morales de cada época. Y uno de los puntos importantes de la fundamentación ética es que no solamente se debe de ver el bienestar personal, ¿no?, sino el bienestar de una sociedad, porque al final de cuentas no somos seres aislados, somos seres que vivimos en sociedad. Entonces la fundamentación ética está basada en normas morales, como les había comentado, que tienen como fin el de la convivencia armónica entre las personas. Como les comentaba también, ¿verdad?, en este caso tenemos, pues a manera de ejemplo, la aceptación de matrimonios entre personas del mismo sexo, ¿verdad? Tienen sus defensores, pero también se enfrentan con el rechazo de mucha gente que no está en acuerdo. Pero recordemos que también el término bien o mal son términos subjetivos, ¿verdad? Y hay que considerar que en este caso, pues el contexto, la cultura, forman parte importante para determinar si es bien o mal.
y como les decía, son términos subjetivos. A lo mejor podríamos hablar aquí de correcto o incorrecto. Aquí nos habla también lo que les comentaba también, la discrepancia que está existiendo, ¿verdad?, en la actualidad con la adopción de niños en parejas homosexuales, ¿verdad? Pues nosotros, como les comento, todo depende de la situación donde se esté dando para determinar si es correcto o incorrecto. Y a esto también nos referíamos cuando estábamos hablando de la fundamentación positivista, ¿verdad? Donde aquí el Estado también incluso puede reconocer las garantías o no, o las puede conceder o no, ¿verdad? Dentro de la fundamentación justnaturalista o naturalista, ¿verdad?, es el más aceptado en el tema de derechos humanos, debido a que, como les comentaba, la base fundamental de los derechos humanos es la dignidad de las personas y como lo vimos, el derecho natural, ¿verdad?, está basado en un humanismo. Entonces ese es el que se acepta en el caso de los derechos humanos.